Mis hermanos, los saludo a todos en esta tarde de día jueves, agradeciéndole primeramente por conectarse para que podamos compartir por unos minutos, ¿no es cierto?, de su palabra y de la oración como reunión habitual de día jueves. Les invito a orar al Señor para que Él sea quien nos acompañe en esta hora. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darle gracias primeramente, Señor, porque sabemos que usted está con nosotros, Señor. Darle gracias por la salud, por la vida, Señor, y por su fidelidad, porque usted se ha mantenido con cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que su misericordia también se renueva cada día, Señor, y así lo podemos ver, Señor, en cada una de nuestras vidas. Yo le pido que usted se quede en esta hora con nosotros, nos acompañe, nos ayude a reflexionar, Señor, que su Espíritu toque nuestro corazón, Señor, ante lo que vamos a comentar, lo que vamos a leer, Señor, que sin duda que su palabra nunca nos deja indiferentes, Señor. Yo le pido que usted nos ayude, nos acompañe, también con las oraciones que se van a hacer, Señor, de intercesión. Desde ya usted, Señor, esté obrando de acuerdo a su voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, espero que hayan tenido una buena semana, ¿no es cierto? Pero ya con bastante frío y lluvia, como es habitual ya en esta estación de invierno. En esta hora les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta carta que fue escrita en circunstancias muy adversas para el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él estaba privado de su libertad, estaba prisionero en Roma, pero sin embargo esta carta tiene un contraste muy grande porque él está prisionero, pero sin embargo la palabra que más se repite es gozo. A pesar de la circunstancia que a él le estaba tocando vivir, él tenía este gozo. Él estaba esperando una sentencia por vida o por muerte, pero él tenía esa tranquilidad que solo Dios le podía dar. Y es lo que podemos extraer como ejemplo también para nuestras vidas, ¿no es cierto? Que no ver solamente la circunstancia que nos está tocando vivir, sino que Dios nos dé esa visión especial para poder ver que cada cosa nos ayuda bien dentro del plan de Dios. Claro que en ese proceso nos toca sufrir, nos toca llorar, pero sin embargo que Él sabe el propósito final para cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 26. Y el título de este pasaje es: Para mí el vivir es Cristo. Lo vamos a leer, no lo vamos a leer de corrido, lo vamos a leer por algunos párrafos y vamos a hacer una oración por cada párrafo en relación a lo que vamos leyendo. Vamos a comenzar con el versículos 12 y 13 y luego vamos a orar. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Oremos, amado Dios, Padre Celestial. En esta hora, Señor, estamos leyendo, Señor, su palabra, queremos orar, queremos meditar en ella, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos pedirle, Señor, que usted nos dé de esta visión que tenía el apóstol Pablo, Señor, que a pesar de él estar prisionero, el Señor en este pasaje leído estaba viendo el progreso del Evangelio. Él no estaba viendo la dificultad de él específicamente, sino que él veía el progreso del Evangelio porque su caso, su situación había sido conocido en todo el pretorio, dice,
que era el lugar desde donde se iba a tomar la decisión, si se le ejecutaba o si él salía liberado. Eso no se sabía todavía, pero su caso había sido conocido porque todos le reconocían como un predicador, como un apóstol, Señor, y sabían que él no era un delincuente, Señor. Queremos agradecerle, Señor, porque en toda esa situación el apóstol siempre vio el progreso del Evangelio más allá de lo que a él le estaba pasando, Señor. Y ayúdenos también a nosotros para tener algo de esto, Señor, para no ver lo nuestro y ver el avance de su reino, Señor. Ayude en nuestras vidas, Señor, para que podamos tener también esta visión. Continuamos con la lectura del versículo 14 hasta el 18 vamos a leer y luego vamos a orar. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que, pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Oremos, hermano. Padre Celestial, queremos orar en esta hora por este pasaje que hemos leído, Señor. Y así como lo leíamos, Señor, el ejemplo del apóstol Pablo había, Señor, dado un aliciente a los otros hermanos que veían su ejemplo, el ver su constancia y su actitud ante la adversidad, ante estar prisionero, Señor. Las personas habían decidido hablar con mayor ímpetu, Señor, predicar su palabra. Y queremos agradecer por eso, Señor. Queremos pedir también que esto sea un ejemplo para nuestras vidas, que también cada uno de nosotros, Señor, pueda tomar estos ejemplos, Señor, para poder predicar, para poder hablar de su palabra, Señor, y poder hablar de la manera correcta, Señor, buscando la motivación precisa, Señor, pensando en lo que leíamos también en el pasaje, que habían distintos predicadores. Unos predicaban por un determinado con un determinado fin, Señor, por contienda, decía, pero otros predicaban la verdad como corresponde, Señor. Pero aún así su evangelio estaba avanzando, Señor, se estaba predicando a Cristo, dice su palabra, y en eso dice el apóstol que él se gozaba. Ayúdenos, Señor, a gozarnos en el avance de su evangelio y ayúdenos también a predicar su palabra. Dejamos esto en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, continuando con la lectura, vamos a leer del versículo 19 al 22. Y su palabra dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Padre Celestial, en esta hora, Señor, oramos de acuerdo a la palabra leída, Señor. Queremos pedirle, Señor, que usted también nos dé esta visión que tenía el apóstol Pablo, Señor, de cualquiera sea el resultado de la situación, ya sea por vida o por muerte, que Cristo sea glorificado con nuestra vida, Señor. Queremos pedirle que usted nos ayude
que nos ayude a internalizar esta palabra, Señor, y que tengamos también esa manera de mirar, Señor. El apóstol decía que ya sea que resulte en su liberación o en su muerte, para él estaría bien, porque si muere, se irá con Cristo, y si vive, él seguirá con el avance del Evangelio, Señor. Ayúdenos a tener esa visión, Señor. Queremos dejarle, Señor, entregarle este pasaje, que este pasaje se quede en nuestras vidas y que podamos decir como el apóstol Pablo, que el morir es ganancia en nuestras vidas, Señor. Y si hemos de vivir, que vivamos predicando su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar con la lectura. El pasaje final está del versículo 23 al versículo 26, que dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos. Padre Celestial, queremos pedirle, Señor, que nos ayude a internalizar lo que hemos leído, Señor, que tal como el apóstol Pablo, Señor, estemos preocupados del avance de su evangelio, Señor, de la predicación de su palabra. Ayúdenos, Señor, a que esta visión se quede con nosotros, Señor, que seamos aporte, Señor, en predicar su evangelio, Señor, en darlo a conocer a través de nuestras vidas, Señor, principalmente con nuestro testimonio, Señor, para que otras personas le conozcan y puedan llegar, Señor, al convencimiento de que usted puede ser el Salvador de su vida, Señor. Le damos gracias por estos pasajes que hemos leído, Señor, por esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, Señor, donde él, pese a estar prisionero, Señor, él tuvo una actitud que no se dejó avasallar, Señor. Sin duda que humanamente estaríamos destrozados, privados de libertad, Señor, sufriendo todo lo que un prisionero sufre, Señor. No se relata tan en el detalle, pero se puede entender de todo lo que puede haber vivido, Señor, el apóstol Pablo. Pero sin embargo, Él nos deja este ejemplo, nos deja estos pasajes, Señor, para ejemplo para nuestras vidas, Señor. Queremos pedirle que usted nos dé esa visión, Señor. Sabemos que cuesta. Ayúdenos a llenarnos de usted, a buscarle en su palabra y a seguir meditando, Señor, y a poder perseverar, Señor, en sus caminos a lo largo de nuestra vida, Señor. Le damos gracias por la palabra leída, le damos gracias por la palabra orada también, Señor. Le pedimos que ella se quede en nuestro corazón para que dé fruto, Señor. Sabemos que su palabra nunca vuelve a usted vacía, Señor. Le damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, también en esta hora recordarles que nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, está en su segunda jornada de oración nacional, que va desde los días 5 al 17 de julio, ¿no es cierto?, donde nuestro pastor también ha estado enviando los links de los devocionales. Nombrarles también algunos de los motivos de oración que se han solicitado, que se han mencionados también, para que podamos ir orando en nuestras oraciones diarias, ¿no es cierto? Podemos nombrar, por ejemplo, algunos: que tengamos un profundo deseo de conocer más a Jesús, que siempre ese deseo permanezca constante en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y importante orar, porque no siempre estamos con esa constancia, ¿no es cierto? Nos tocan vivir distintas situaciones que hacen necesario que la oración vaya
orientada en este punto, ¿no es cierto? Que ese deseo se permanezca intacto. Oremos también, dice, por fuerza, valentía para romper las tinieblas personales y sociales. Nuestras tinieblas personales, nuestras cárceles personales, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, como lo leíamos, estaba privado de su libertad. Era la cárcel que a él le tocó vivir. Hay otras cárceles personales, podríamos decir la drogadicción, la delincuencia, son cárceles que atrapan a las personas, ¿no es cierto? Y para eso debemos tener fuerza y valentía para romper con todas estas tinieblas. Fuerza y valor, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Y otro punto dice, decidirnos a conquistar la oscuridad. Parte con una decisión personal, ¿no es cierto? Decidir. El Señor nos ayuda, pero tiene que haber voluntad de parte de nosotros para poder llevar a cabo esto también. Que cada uno de nosotros tenga la valentía de defender los principios del reino sobre toda la ideología no bíblica. Importante también cuánta ideología se está levantando, que está muy desviada en relación a la Biblia, y hay otras que van muy apegadas a la Biblia y se separan en un punto muy... es como bien difícil de determinar, pero tiene sus distorsiones, y por eso debemos estar orando también para tener este valor, ¿no es cierto?, de defender nuestros principios basados en la Biblia. Que tengamos también, dice, la valentía de defender nuestra fe en cada círculo de vida donde nos desenvolvemos. Sin duda, ¿no es cierto?, entre nosotros muchas veces es fácil que nos comuniquemos porque tenemos la misma fe, pero en donde nos toca desenvolvernos día a día, ¿no es cierto?, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros colegas del trabajo, ahí es donde es importante que nosotros podamos defender nuestra fe y que podamos mostrar principalmente con nuestro testimonio, ¿no es cierto?, que nuestra fe es real, que nuestra fe es una opción de vida, y nosotros sabemos que no solo es una opción, sino que es el camino que nos indicó el Señor, y sabemos que hay un solo camino para llegar al Padre. Así que tengamos presente también esto, que tengamos la valentía de defender nuestra fe, nuestra creencia, ¿no es cierto?, y por la valentía que será necesaria en los tiempos post pandemia, en el regreso a nuestras dependencias del templo. También importante, Dios conoce el tiempo en que va a ser esto, ¿no es cierto?, en que podamos volver. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver si volveremos siendo los mismos. Habrá sido un tiempo importante, un tiempo para meditar, para reflexionar. Pidámosle por eso, por esa valentía y desafío también de no volver siendo iguales, sino que el Señor nos dio un tiempo importante para meditar en su palabra y para que cada uno pudiéramos reflexionar y ver también en qué podemos aportar para el avance de su obra. Importante que tengamos presente estos motivos, ¿no es cierto?, para adherirnos a esta segunda jornada de oración de nuestra Iglesia Nacional. Y le invito también a que siga orando, a que siga escudriñando su palabra, y también le voy a invitar ahora a que oremos, que presentemos al Señor nuestras peticiones. Sin duda que la salud es uno de nuestras principales peticiones. Salud para nuestros hermanos, también por todo lo que ha sido esta pandemia, ¿no es cierto?, que a un ambiente tan enrarecido, por decirlo de alguna manera, que el Señor nos dé la tranquilidad, nos dé la calma, la paciencia para ir superando, ¿no es cierto?, todo lo que fue este encierro y todo lo que puede significar
para nuestra mente también, que muchas veces se puede ver comprometida, porque sin duda que estar encerrado también nos afecta, y que toda esta apertura, si Dios así lo permite, sea de una manera natural, y que Él se quede con nosotros. Yo le invito a orar y le agradezco por haberse conectado, por haber apartado este tiempo para poder compartir y para que nos podamos saludar así a la distancia por ahora, pero agradecerle a Dios por la oportunidad y deseando que se quede con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Que el Señor le bendiga. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerle, Señor, por lo que ha sido este tiempo, agradecerle por la palabra que hemos leído, Señor. Queremos pedirle fortaleza para nuestros corazones, Señor, y pedirle también, Señor, por salud para todos aquellos hermanos que están padeciendo enfermedades, Señor. Pedirle también por todos aquellos hermanos que están, Señor, que pueden estar solitos en sus casas, Señor. Sabemos que ha sido un tiempo complicado para visitar por todo lo que han sido estas medidas restrictivas de salud. Pero queremos pedirle, Señor, que los familiares más cercanos estén atentos para visitarle, para atenderle, Señor. Y ya vendrá el tiempo en que nosotros podamos visitar también y salir, si así usted lo permite y es su voluntad, Señor. Ayude, Señor, a los hermanos más ancianitos de la iglesia, Señor, para que sus días sean llevaderos, Señor, y nos ayude, Señor, a todos también a prepararnos para esta edad que viene, Señor, esta edad en donde uno tiene que ir trabajando para lo que será esa etapa, Señor. Ayúdenos y denos la sabiduría para poder trabajar para eso, Señor. Le damos gracias porque sabemos que a pesar de todas las necesidades, a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, usted está en nuestros corazones y sigue trabajando, nos está apoyando, nos está ayudando, nos está dando esa voz de esperanza, Señor, que a pesar de las circunstancias, usted está ahí, y veremos, Señor, el avance de su obra también, Señor, así como lo veía el apóstol Pablo, Señor. A pesar de la dificultad, él estaba preocupado de que su palabra se predique, de que el reino avance, y que podamos tener también esa convicción que tenía el apóstol en la palabra leída, Señor, que el morir es ganancia, y que así sea para cada uno de nosotros, Señor, y que estemos preparados, Señor. Le pido en esta hora que se quede con cada uno de nosotros, de los hogares de mis hermanos que se conectaron, también los que no se conectaron, Señor, los miembros de la iglesia, los miembros de toda la iglesia de Cristo, Señor. Ayúdenos, Señor, en este tiempo, y nos ayude a levantar nuestro espíritu, Señor, principalmente. Le doy gracias por estos minutos que pudimos compartir. Le pido que se quede con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos estaremos viendo.